Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar en este evento que es Innovar Más y en especial en este espacio. Mi nombre es Cindy Sánchez. Soy ingeniera mecánica y hago parte del equipo de la Unidad de Ingeniería Proyectos 2 de la Gerencia Centros de Excelencia Técnica, comúnmente llamado CET, y a su vez está adscrito a la Vicepresidencia Proyectos de Ingeniería de EPM. En este espacio espero contarles el por qué, el para qué y el cómo aplicamos la ingeniería de confiabilidad para la toma de decisiones en las etapas tempranas de los proyectos y lograr así pues los objetivos que hemos trazado para ellos. Y también un poco de los retos que hemos encontrado durante el proceso. Bien, sin más preámbulos, recordarles primero que tienen un icono de WhatsApp donde pueden hacer sus preguntas y al final pues las responderemos. También recordarles que al final de la sesión habrá un espacio en la sala 2 de transformación por si quieren conversar un poco más sobre el tema, tomarnos un cafecito y conversar sobre ello. Vale. Para entrar en contexto, cuando hablamos de las etapas tempranas de los proyectos NPM, nos referimos a aquellas fases donde se identifica la necesidad, se establecen las alternativas de solución, se definen los activos y se establece la mayoría de los criterios y límites que regirán el desarrollo del proyecto. Y de paso, también comprometemos alrededor del 80% del costo del ciclo de vida de los activos. Es en estas fases donde se toma la decisión más importante, cuál es la solución óptima. Y surge una pregunta clave, ¿cómo nos aseguramos de que esa solución que elegimos es la mejor? Bueno, esa decisión está basada en la evaluación de una variedad de aspectos como el costo, el desempeño y los riesgos que te tendrán a lo largo del ciclo de vida del activo o del grupo de activos que se estén definiendo en esas posibles soluciones. Y aunque hacemos la evaluación de todos esos aspectos, pero el futuro nunca ha sido lo más fácil de hacer y pues siempre quedan brechas e incertidumbres que durante el desarrollo de los proyectos pues han generado algunos reprocesos y desviaciones que pues a la larga se traducen en un aumento de tiempo y costos. Pero hay formas de predecir el futuro, al menos en un rango aceptable de error, que nos ayudan a visualizar cómo se podría comportar ese conjunto de activos y qué esperar de ellos y cuál podría ser el costo en el que incurrimos a elegir esa solución. Y una de ellas es la ingeniería de confiabilidad. Si buscamos ingeniería de confiabilidad en Internet, pues veremos definiciones como que es una disciplina que se enfatiza en la capacidad de los activos físicos para funcionar sin fallar, o que es el conjunto de herramientas, estudios y metodologías pues, que permiten determinar la confiabilidad de los activos. Y también veremos que las metodologías que abarca usualmente están asociadas a la optimización del mantenimiento de los activos. Y lo curioso de este asunto es que algunas de esas metodologías fueron pensadas como herramientas para el diseño de soluciones. Un ejemplo muy práctico de esto es el análisis de modo y efecto de falla o ANFE. Y esto es debido a que tradicionalmente el enfoque de las organizaciones para incrementar el valor ha sido el de aumentar el volumen de ventas y la capacidad de manufactura del activo, reducir costos, la apertura de nuevos mercados o la combinación de algunos de estos factores. Sin embargo, recientemente pues, se ha reconocido que uno de los enfoques más importantes para incrementar el valor de los activos es mejorando la disponibilidad o la utilización de los activos, que conocemos como el UA. Y es que cuando maximizamos la utilización del activo, lo que estamos haciendo es maximizando el valor de lo que hemos invertido y lo que vamos a invertir a lo largo del costo del ciclo de vida del activo y del proyecto. Cuando tenemos, digamos, este contexto claro, tiende a ser un poco más sencillo de ver el valor agregado que se puede conseguir con la integración de la ingeniería de confiabilidad en estas etapas tempranas de los proyectos. Y es poder optimizar el costo del ciclo de vida del activo, que sea confiable, que esté disponible y que sea mantenible, con la ventaja de que en estas etapas, pues el proyecto es lo suficientemente flexible para ser modificado o rediseñado sin un impacto elevado en los costos, lo que supone entre un 65 y un 85% de oportunidades de creación de valor.
y de reducción de los costos. Si las mejoras de confiabilidad se aplican una vez que se haya definido o establecido el diseño, pues cualquier cambio o modificación tendrá un impacto sustancial en los costos del proyecto. Entonces, ¿cómo logramos pronosticar el futuro para tomar mejores decisiones y así optimizar el costo de vida de los activos? Bien, una de las herramientas más poderosas de la ingeniería de confiabilidad es el análisis RAM o el análisis CMD, con el que se estudian tres aspectos del desempeño: confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de los activos que conforman un sistema. ¿Cómo lo hace? A través de un modelo o archivo digital que representa la estructura, el comportamiento, los parámetros operativos y las reglas de operación del conjunto de activos que conforman dicha solución. Básicamente es un prototipo digital del activo que nos permite pues hacer pruebas y simulaciones y estimar su comportamiento pues a futuro, ¿cierto? Sin embargo, pues para crear dicho modelo y su consecuente simulación, pues se requiere de cierta información que corresponde a lo más importante para el análisis, porque podemos predecir el futuro, sí, pero para saber qué tan cierta es esa predicción, pues dependemos de la cantidad de información que utilizamos. Y esa información es el combustible de esa esfera mágica que es el análisis CMD. Ese combustible pues corresponde a información como la jerarquía y configuración de los equipos, condiciones y parámetros operativos, eventos de falla, causas de esas fallas, los planes de mantenimiento, tiempos de reparación, recursos para el mantenimiento, etcétera. Y aún con esa generalidad, pues viendo esa generalidad, podemos ver que es bastante información, es mucha información. ¿De dónde se obtiene toda esa información? Principalmente de la historia de los activos que hacen parte de la infraestructura existente, porque tenemos más de 60 años de experiencias, de proyectos, de aprendizajes, de inconvenientes, de problemas, de trabajo en equipo, de información. Pero esa esfera mágica que es el análisis CMD es un poquito exigente con el combustible que le vas a ingresar. No admite cualquier tipo de información y aunque son más de 60 años de historia, pues la calidad de esta pues tiende a no ser la más adecuada. Por suerte, podemos apoyarnos en otras herramientas que se articulan perfectamente con el análisis CMD y que nos permiten filtrar y organizar la información que necesitamos. Entre estas están los análisis de causa raíz, los FME o análisis de modo efecto de falla, los diagramas de RBD, análisis de árbol de falla, etc. Y aún así, no podemos asegurar que siempre vamos a tener la información adecuada para los análisis. En ese caso, también debemos apoyarnos con fuentes de información exógenas, como por ejemplo las fuentes que vienen de los fabricantes o de normativas existentes. Pero no solo se requiere información, no. También se requieren de herramientas informáticas que pues son las que nos facilitan el desarrollo de ese modelo y su posterior simulación. Y por supuesto, el recurso humano, que no está limitado a la persona o al grupo de personas que saben hacer los análisis y las simulaciones, que saben manejar estas metodologías. No se requieren de un equipo multidisciplinario que está conformado principalmente por el equipo formulador, quienes son los que establecen las alternativas de solución, el equipo de operación, quienes serán los que operen el sistema y convivan con él, y el equipo de mantenimiento, quienes se encargarán pues de mantener funcionando ese sistema, ¿cierto? Y es así como bombeamos todo ese combustible para hacer que esa esfera mágica funcione y genere las simulaciones de esos modelos, a través de los cuales podemos generar esos pronósticos que se ven consolidados en el pronóstico de costo del ciclo de vida de los activos, desglosado en los costos asociados a cada etapa del ciclo de vida del activo, lo que permite identificar dónde se dan los beneficios y dónde se dan esas pérdidas de valor y poder tomar acciones al respecto. También se ven consolidados en los parámetros de desempeño, confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad estimados, los cuales nos darán esa visión inicial y la referencia que tendremos como guía para las siguientes etapas del proyecto y las fases del ciclo de vida de los activos. Y por supuesto, el modelo digital parametrizado, que es clave para las fases posteriores del proyecto, ya que el modelo
debe evolucionar al igual que evoluciona en sus diferentes etapas y en la medida en que se van detallando los aspectos técnicos de los activos. Pues a medida que eso se detalla, también se debe detallar el modelo digital porque pues a futuro se convertirá en la base para los proyectos que involucren una ampliación, una modernización o el reemplazo de los activos de esa misma infraestructura. Porque en este punto también tendremos la necesidad de predecir el futuro ante esas modificaciones, pues para definir no solo si lo que estamos proponiendo como mejora realmente agrega valor a lo que ya tenemos funcionando, sino también en qué aspectos y en cuánto es esa agregación de valor. Entonces, esto se convierte como en un ciclo. Tenemos una necesidad, establecemos una solución que implica un nuevo activo o un nuevo grupo de activos y para este creamos el modelo digital de referencia o versión 0.0. Pasamos a la fase de diseño, mejoramos el nivel de detalle de la solución y por ende detallamos el modelo digital y este evoluciona a una versión 1.0. Luego pasamos a la construcción. Tenemos los activos físicos operando. Volvemos a mejorar ese nivel de detalle de nuestro modelo digital y ahora es versión 2.0. Y entonces entramos a la fase productiva. Operamos y mantenemos los equipos, los activos. Conocemos cómo se comportan, cuáles son sus dolencias y con ello podemos calibrar el modelo a su versión 3.0. Pero el tiempo pasa para todos, las tecnologías cambian, mejoran, la demanda del servicio aumenta, la normativa se vuelve cada vez más exigente y pues los activos envejecen. Hay que hacer modificaciones, debemos mejorar nuestro sistema para garantizar los servicios y eso nos supone una necesidad y vuelve a repetirse el ciclo. Cuando se ve desde el punto de vista de los beneficios que podemos obtener, no se ve tan complicado realmente. Solo es leer el manual y seguir las instrucciones. Pero entonces, ¿cuáles son los retos? Porque los hay, sí que los hay. De entrada, pensemos que acoplar una herramienta a un proceso de una empresa que lleva una inercia de más de 60 años, pues no es la cosa más fácil de hacer. Lo primero con lo que nos encontramos es la temida resistencia al cambio. ¿Y cómo se logra vencer esa resistencia o ese miedo? Pues haciendo partícipes a todos los equipos y áreas que están involucrados en el desarrollo de los proyectos, a las áreas técnicas y las áreas transversales, desde aquellos que viven el día a día con los activos, conviven con ellos, hasta los directivos de la organización. Ese es el primer reto, vencer la resistencia al cambio. El segundo reto, más que un reto, fue una inquietud que nos surgió cuando empezamos a planear la estrategia de implementación. Venga, esto sí se puede hacer. Utilizar la historia de los activos existentes para proyectar el futuro de activos nuevos en los proyectos de EPM. Y esta inquietud nos surge por un aspecto clave del análisis CMD. Para proyectar el desempeño o el futuro de esos activos nuevos, la información de entrada deberá proceder de activos con características similares. Y al pensar en que los proyectos en EPM, los proyectos que desarrollamos, pues encontramos que tienen particularidades que los hacen completamente diferentes unos de otros. Si pensamos que EPM es un universo y que cada proyecto es un mundo, y cada mundo tiene su particularidad, pues se hace complejo encontrar cuáles serán esas coincidencias que nos permitan usar las experiencias de los mundos ya creados, los mundos existentes, para desarrollar nuevos mundos. Por suerte, la respuesta llegó rápido. En EPM, lo común entre esos proyectos es que los sistemas desarrollados están conformados por activos de características similares, tanto en capacidades, marcas y el uso, es decir, el contexto operacional en el que se encuentran. Esto genera una ventaja muy grande, ya que podemos usar la información de un conjunto de activos existentes para generar los pronósticos de un nuevo proyecto, de un nuevo grupo de activos, y esto hace que construir los modelos digitales sea como armar un rompecabezas o construir un modelo con fichas de Legos. Ya el tercer reto, que ya tiene que ver con el hacer, es la consecución de la información. Si bien EPM cuenta con una gran cantidad de información, hay que tener presente que dicha información no fue consignada en su tiempo o registrada específicamente para que en algún momento de su historia pues fuese utilizada para un análisis de confiabilidad.
Pues por lo tanto, hay que hacer un trabajo de minería de datos, de filtración, de organización, para extraer toda esa información que sea útil desde las bases de datos. Y ante esto, pues hay que hacer un trabajo también de sensibilización para que las personas que hacen los registros de dicha información, pues esta sea consignada de manera que pueda ser utilizada para estos análisis, tema pues que también tiene que ver con el manejo del cambio. ¿De dónde proviene toda esa información? Como no, de los registros de operación y de mantenimiento de los activos físicos operativos de la infraestructura existente. En EPM, desde el año 2018 más o menos, dichos registros se encuentran consolidados en la base de datos del EAM máximo y los registros de los años anteriores se encuentran consolidados en la base de datos del aplicativo JD Edwards. Por supuesto, no son las únicas bases de datos y no toda la información se encuentra ahí. Mucha de esa información necesaria se aleja en las bitácoras de planta y pues en la mente de los operadores, por lo cual el proceso de recolección de información pues nos puede significar más del 60% del trabajo para hacer un análisis CMD. Pero ¿por qué es tan importante la información? Es porque tenemos una restricción. La ventana de tiempo que se puede proyectar depende de la ventana de tiempo de la información de entrada que vas a usar. Y esa relación está dada en un 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos la información de un activo existente que corresponde a 10 años de operación, lo máximo que podremos proyectar son 2 años de operación futura. ¿Y por qué está dada esta restricción? Bien, porque al tratarse de pronósticos, pues más allá de esa barrera es aventurarse en mayores porcentajes de incertidumbre que pueden pues significar un mayor riesgo para la toma de decisión y por ende pues para el proyecto. Ya el cuarto reto que nos encontramos es definir por dónde empezamos. La metodología existe, pero llevarlo al día a día de nuestros negocios es el reto más grande con el que nos encontramos. La forma práctica que establecimos es la implementación de pilotos, con el fin de hacer pruebas para estructurar el proceso, calibrarlo y obtener experiencia y lecciones para poder mejorar la metodología y replicarlo de forma masiva con un grado de confiabilidad mucho más alto, evitando generar grandes impactos en los procesos que ya están establecidos en la empresa. Hay que tener algo en claro, y es que el objetivo no es asegurar la entrega de un activo operando. Se trata de asegurar la entrega de un nivel de desempeño para garantizar la rentabilidad de los negocios y, por supuesto, la prestación de los servicios. Llegar a ese punto implica un nivel de complejidad mayor y encontramos en las herramientas de la ingeniería de confiabilidad una buena forma de escalar hasta esa meta, y es que estas herramientas precisamente están encaminadas a dar cumplimiento a los compromisos que se adquieren y a entregar esa promesa de valor. Voy a usar un pequeño ejemplo para ilustrar mejor cómo la ingeniería de confiabilidad nos ayuda a maximizar la utilización de los activos para dar cumplimiento con esa promesa de valor. Imaginemos que vamos a comprar un carro porque necesitamos trasladarlos de la zona A la zona B y regresar de la B a la A todos los días. Nos vamos al concesionario, nos muestran los modelos, nos dicen qué motor tiene, la capacidad del tanque de combustible, que con ese tanque podemos movernos unos tantos kilómetros, que el baúl tiene una capacidad Y, que viene con llanta de repuesto, que tiene aire acondicionado, pantalla y Bluetooth, que el sonido es envolvente, que las luces son LED y hasta que luces antiniebla tiene. Y lo más importante, viene en el color que nos gusta y está dentro del presupuesto. Nos compramos el carro. Lo que no nos dicen es que para que el vehículo dure y opere en las mejores condiciones durante el tiempo que estimamos, digamos unos 10 años, hay que cumplir con ciertos aspectos del mantenimiento y de la operación. Tomemos como ejemplo los frenos, aspecto importante de un vehículo. En el manual dice que hay que hacerle revisión a los frenos cada 10.000 kilómetros. Supongamos que cada 2 años le sacamos esa cantidad de kilometraje al carro. Eso quiere decir que en 10 años debemos llevar el carro a que le revisen los frenos 5 veces. Ahora supongamos que dicha revisión se demora un día. Esto quiere decir que de los 10 años, solo por ese mantenimiento de los frenos, estoy perdiendo 5 días de uso.
Pero hay que tener en cuenta que aún con esos mantenimientos, los frenos no están exentos de fallar. Y la probabilidad de que fallen, estimamos, es de una falla en 2 años. La reparación de esas fallas, en promedio, dura 2 días, lo que implica que por esas fallas podemos estar perdiendo hasta 10 días de uso en esos 10 años que proyectamos. Sumado a los mantenimientos que debemos hacerle al carro, son 15 días que dejaré de poder usar el carro. Si consideramos ahora lo que nos cuesta cada uno de esos eventos, pues la pérdida no es solamente en tiempo de uso, sino también en dinero. Y eso son solamente los frenos. Sumemos las llantas, las luces, el motor, los filtros, la carrocería, etc. Nos damos cuenta de que en los 10 años el carro no lo podemos usar sino unos 9 años. Y que para usarlo en ese tiempo debemos gastar una cantidad X de dinero que no habíamos tenido en cuenta porque en el momento de la compra pues solo pensamos en el costo del combustible que vamos a usar. Saber cuánto tiempo dejamos de usar el carro y por qué y cuánto nos cuesta eso es el tipo de información que se obtiene en los análisis y simulaciones CMD. Es información que nos permite establecer de forma objetiva el costo del ciclo de vida de ese carro. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer estos análisis y tener toda esa información en etapas tempranas? Pues que todavía no hemos comprado el carro. Entonces tenemos mayor libertad y más información con la cual establecer criterios claros para elegir el modelo que más nos conviene y poder sacarle el mayor provecho posible. Siempre hay que tener en cuenta algo, y es que el mundo está en constante cambio. Pero tenemos una constante, y es que siempre tendremos que buscar formas para hacerlo más rápido, menos complejo, más completo, más barato, en fin, hacerlo mejor. Innovar se centra en cambiar las cosas y no implica siempre que debamos implementar la última tecnología o encontrar la máquina futurista que pues, nos soluciona todos los problemas. Una anécdota que tengo es que siempre que voy a una notaría suelo pensar en lo mismo. Debe haber una forma más amigable de hacer esto. Y digo esto porque la ingeniería de confiabilidad no es nueva. No se descubrió el año pasado ni hace 5 años. Los conceptos de ingeniería de confiabilidad han venido evolucionando desde la Segunda Guerra Mundial, donde hubo pues un repunte de la ingeniería, pues impulsada lamentablemente por las circunstancias de la guerra. ¿Y qué es lo realmente innovador con la ingeniería de confiabilidad? Es el uso que se le ha dado, la aplicación que se ha venido dando de estas metodologías en las industrias diferentes a la aeroespacial y la militar, que eran quienes dominaban estos aspectos, y la implementación no únicamente en la etapa de mantenimiento, sino en otras etapas del ciclo de vida de los activos. Y pues recientemente también se han venido implementando para asegurar procesos y servicios de empresas que nos ofrecen. En conclusión, tenemos dos objetivos: asegurar la prestación de los servicios públicos y rentabilizar los negocios. Para lograrlo, pues debemos tomar decisiones en nuestros proyectos para orientarlos a al cumplimiento de esos objetivos, y podemos lograrlo desde las etapas tempranas de los proyectos, donde hay mayor flexibilidad para realizar cambios minimizando los impactos en los proyectos. Las herramientas para lograrlo pues están enmarcadas en la ingeniería de confiabilidad. Aparecerán barreras y hay que encontrar la forma de vencerlas, pero lo más importante, lo que hay que tener presente siempre es que para lograr esos objetivos debemos trabajar en equipo y contar con el compromiso de todos en la empresa. Eso era lo que tenía para compartirles. Agradezco mucho su tiempo, su atención, y espero que si tienen preguntas, pues las podamos responder. Y si no, estaremos también en el espacio del café para conversar si quieren conversar más sobre el tema. Buenos días, Cindy, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Bueno, Cindy, mira, tenemos las siguientes preguntas. Uh-huh. La primera es, ¿cómo ha sido la experiencia hasta el momento en EPM con la implementación del modelo o la metodología? En estos momentos estamos creando el primer piloto, estamos desarrollando los pilotos para encontrar las formas de mejorar la metodología, ver qué cosas nos encontramos, y la recepción ha sido buena en los grupos en los que hemos socializado estas metodologías. Tenemos el tema de la información, de la recolección de información, con el cual hemos tenido apoyo desde la parte de mantenimiento y operación,
y la recepción en general ha sido buena para la aplicación de estas metodologías. Ok, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, si se tienen en cuenta los resultados sobre los márgenes de tiempo que permite la metodología para proyectar la vida útil de los activos, ¿qué acciones serían las más propicias desde el punto de vista de la adquisición actual de activos para que su vida útil sea la más óptima y rentable para la organización? Bien, como tenemos una ventana de tiempo, digamos, corta para los activos que vamos a implementar, la intención es que desde las etapas tempranas se identifiquen esas pérdidas o esas donde se está degradando el valor del proyecto, el valor que prometimos que queremos consolidar. Y la intención es que los activos en esas etapas tempranas podamos determinar qué características físicas y operativas deben cumplir para poder garantizar esos porcentajes de disponibilidad, de confiabilidad y de mantenibilidad que queremos proyectar a futuro. Ok, Cindy, no, hasta el momento no tenemos más preguntas. Agradecerte mucho por tan excelente presentación. Agradecemos a toda la audiencia y los invitamos a que estén pendientes de las pantallas, ya que pueden ser invitados a un concurso tipo ¿Quién quiere ser millonario? El cual estaría entregando algunos premios. También, si tienen alguna pregunta puntual, vamos a pasar a la sala número 2, transformación número 2, en Café para Innovación. Esto lo pueden encontrar en el lobby y aquí podemos conversar un poco sobre el tema. Listo, Muchas muchísimas gracias gracias a a todos. todos.